aspecto. Y cuándo no será mi sorpresa cuando veo en Mateo 17, el evangelista Mateo, todo el mundo lo conoce, que ya esboza la reencarnación. Cristo la embozó porque entonces se creía en la reencarnación. Así de sencillo. Y Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Leer ese capítulo, Mateo 17. No se ha explicado claro. Y luego hay otro muy interesante que es el profeta Malaquías. No San Malaquías, que es el de los papas, sino el profeta Malaquías, que está en el librito de la Biblia. Y este profeta dice una frase que empieza así, para que te des cuenta, José Luis, a pesar de lo terrible que puede ser. Empieza así la frase de su profecía. Antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo os enviaré al profeta Elías, que hará tal, una serie de cosas. Por lo tanto, si yo estoy seguro, y no es la primera vez que se comenta en el programa, una señora es madre de un niño reencarnado con pruebas también, si yo estoy seguro que fui, otra primicia, el primo de Jesús, porque Juan era el primo de Jesús, y esto es muy fuerte para mí, es la prueba más dura. Si yo estoy seguro de eso, también estoy seguro de que el profeta anunció que vendría antes del final, y eso es significativo. A mí se me dijo textualmente el Señor arriba de todo, me dijo, antes de volver a la carne, me dijo, darás testimonio de mí, un ser maravilloso, todo de luz, impresionante, era el Padre, y me dijo, darás testimonio de mí. Te pase lo que te pase, te encuentres con las cosas que te encuentres, tú no hagas caso, porque vas a ver con mis ojos y oirás con mis oídos, porque confía solo en mí, eso te digo. Yo te protegeré de todo, por lo tanto mi labor sé que va a ser muy dura, si no ahora, en un futuro próximo, porque Él quiere que se diga la verdad, porque nos han engañado muchas veces, sobre todo las religiones, quien más responsabilidad tenía de decirnos las verdades. Pero como Él es el Padre de la verdad, quiere que se sepa. Y ahora en tu programa, José Luis, te agradezco mucho la amabilidad, me queda poco que decir. Creo que he pasado la prueba, porque he dado testimonio de mí mismo, que me era muy duro, porque a mí no me gusta hablar de mí, y tengo testigos de esto. Solo me gusta hablar del amor que sentí. Tenemos todos un Padre maravilloso, que no nos lo merecemos, pero a pesar de que no creamos en Él, Él sí cree en nosotros, y nos ha hecho un espíritu maravilloso. Se me han enseñado muchas cosas que nos haría muy largo el tiempo, pero quizá los medios, llegado su momento, puedan concederlo. Santiago, siempre se nos hace, cuando hablamos contigo, se nos hace el tiempo corto, pero el tiempo pasa, es implacable. Ha sido, creo que, muy interesante lo que nos ha dicho Santiago Latorre, y ahora sí les vamos a dar otro de nuestros, con el joven Manolo Muñoz. Así es. Así es. No, Manuel, Manolo, ¿te gusta más? Me gusta más. Muy bien, Manolo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el accidente que estuvo a punto de costarte la vida? Bueno, pues el accidente fue hace ahora poco más de un a pasar el día con la moto por ahí, y un camión que nos precedía pues giró a la izquierda sin apreciar que nosotros veníamos ya por detrás adelantándolo. Entonces, bueno, justo en ese momento nos giró y mi reacción fue intentar frenar la moto como pudiera, pero ya lo teníamos prácticamente encima, y entonces puse la moto lateral para no impactar de lleno, sino entrar de lado contra el camión. Además, te he entendido, fue terrible porque te dejaste bien en el casco, te dejaste en los dientes y una cantidad de cosas. No me quedó prácticamente un hueso vivo. De cuello para abajo fueron exactamente 17 fracturas. 17 fracturas. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Pues en UCI estuve exactamente un mes ingresado. Luego ya pues seguí la rehabilitación en casa y luego ya después en un centro especializado. Creo que dijeron los médicos que en un accidente de ese tipo, de 100 veces 90, tú sin embargo, gracias a Dios, quedaste... Yo afortunadamente llevo mi vida vida normal. normal. ¿Contigo la moto iba Sí, sola? iba mi novia. ¿Y a ella le pasó algo? ¿Tampoco nada? Ella sí, bueno, se fracturó la muñeca izquierda y en la mano derecha ha perdido el fragmento óseo del codo, pero bueno, afortunadamente la medicina hoy en día está muy adelantada y le han hecho una reconstrucción con unos clavos y demás, y bueno, prácticamente el brazo lo maneja casi normalmente. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Esto fue exactamente el 9 de febrero de 1990. El 9 de febrero, no, de septiembre, perdón. O sea, año y medio. Año y medio ahora, sí. Aproximadamente. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos en los que veías... ¿Tú viste que te ibas a matar? ¿Hubo algún instante en que dijiste me mato? No. ¿No?
Yo es que verdaderamente la imagen que tengo del impacto contra el camión y demás, lo que me han contado algunos testigos, mi novia que venía detrás conmigo, porque bueno, yo realmente la noche anterior habíamos salido, habíamos tomado unas copas, llegué a casa, me acosté y yo no me acuerdo casi ni de haber salido de casa. Y bueno, pues ya cuando desperté... No hubo un instante, un segundo, una décima de segundo en que tú dijiste, ¡ay, me mato! Esa cosa tan rápida. A mí no se me llegó a pasar nunca por la cabeza, incluso... Sin embargo, tuviste tiempo, según acabas de decir, de poner la moto lateral para no impactar de frente. Fue la reacción, yo creo que fue un poco instintiva, ¿no? Bueno, la moto prácticamente el freno trasero, el pisarlo a fondo es cuando hay una emergencia, no hay más remedio, porque si frenas con el delantero solo fuerte sales por delante. Es que ponga la moto lateral. Si tocas con el trasero solo... Malo. Te calabras. Claro. ¿Y de qué forma o en qué manera ha cambiado tu vida desde entonces? Yo... ¿Sí es que ha cambiado? Sí, bueno, ha cambiado. Yo ahora veo la vida de otra manera. Yo creo que he llegado a apreciar la vida más de lo que la apreciaba antes, ¿no? Porque no sé si quizás por la edad o por la forma de ver las cosas, pues te crees que nunca te va a morir, que nunca te va a pasar a ti, que eres inmortal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a todos nos llega la hora. Afortunadamente, a mí en ese momento no era la mía y puedo... Y es que el último. Pero tampoco eso, ¿no? Oye, creo que tú has estado 2 veces. Sí, 2 veces al borde de la muerte. ¿Cómo fue la otra? Bueno, la primera realmente fue con el accidente, ¿no? Pero aparte de que con el accidente, de ya luego salir de la gravedad que llevaba en un principio al hospital, las primeras curas de urgencia, luego tardaron 4 días en poderme operar, pues la primera de ellas me trasladaron a Sevilla porque en el hospital en Jerez no hacían ninguna operación de maxilofacial, tenía rota la mandíbula, los pómulos, y me trasladaron a Sevilla para operarme. No, pero veo que no se te nota nada. Ni los dientes, nada. Perfecto, dientes, nada. ¿Y los dientes son los tuyos o son otros? No, son otros, los míos, vete a buscar. Los otros se quedaron allí. Y bueno, me llevaron allá a Sevilla y pillé un virus de estos de quirófano. Entonces, bueno... Un virus de quirófano, sí, por encima del recochineo, ¿no? El recochineo. Y bueno, estuve allí varios días ingresado que no me podían operar porque el estado era muy malo como para arriesgarse a operar. Incluso los médicos pues le dijeron a mis padres que me llevaran para Jerez, que bueno, que me iba a morir, que no podían hacer realmente nada, que estaba a punto de morir, lo que no sabían cuándo. ¿Qué fue lo que te salvó? Yo no sé realmente. ¿Fue casualidad o cómo? Yo pienso que fue un poco también las ganas que yo tenía de vivir. La voluntad. La voluntad de luchar. Influye mucho en estos casos. Tanto ahí como después en el periodo de recuperación. Sí, a veces los médicos dicen que cuando una persona no tiene ganas de vivir acaba muriendo. Sí. Yo mi reacción que más me acuerdo es que todos los que entraban allí en la UCI a verme, mi padre, mi novia, mi hermano, algún amigo que entró, era que me tocaran los pies, porque si yo sentía los pies, mi reacción era de que yo volvía a caminar perfectamente y bueno, pues para adelante. Rápidamente, porque también me queda poco tiempo contigo. ¿Tú crees en los ovnis? Yo nunca he visto ninguno, pero ¿por qué no? Algo debe existir. ¿Te han impresionado de algún sobre eso? Sí. ¿Crees en ello tú? Yo no digo de ver para creer, ¿no? O sea, puede existir algo más allá. Te causa respeto, te quedas así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muy bien, Manolo. Vamos ahora a hablar con nuestro último invitado esta noche, que es Luis José Grifol. Luis José, ¿qué clase de seres son los tripulantes de esos ovnis? Pues son los que obedecen al apelativo. Me estoy refiriendo a la mayoría de las manifestaciones que tenemos en nuestros cielos. Y a la mayoría desde el año 77 vengo teniendo. Entonces la inteligencia que se manifiesta a través de lo que denominamos ovni, que es plural, obedece a los apelativos siguientes: al de superhombres, al de superiores, al de intercesores, confirman ser como niños y también confirman ser los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. José, se ha escrito mucho sobre los ovnis. Sí.
se ha elucubrado mucho sobre estos temas, pero parece ser que todavía no hay una prueba contundente. ¿La hay o no la hay? Porque yo he leído que mucha gente que los ha visto, pero los han visto amigos también, los han visto multitudes. Otros escriben, ¿no? A demostrar que al menos existen, aunque se vean a distancia. Y llevo pues la friolera ya de 12 años y practicándolo cada mes. Entonces eso no puede hacer sonreír a nadie, es decir, cualquier persona pues que tenga dudas, pues que acuda a una de estas reuniones y verá como cuando ellos, los de arriba, que se les suele escribir con mayúsculas, el ellos. ¿Quieres contarnos, comandante, qué reuniones son estas, en qué consisten y dónde este tipo de reuniones? Yo al ser barcelonés, pues acudo a la montaña más bonita que tenemos por allá, que es Montserrat. Pero también he hecho este tipo de pruebas, por ejemplo, en el Monte Igueldo, en San Sebastián. Acudieron unas 10.000 personas y se han visto los ovnis. Y lo he practicado en la Costa Azul francesa. ¿Cómo eran esos ovnis? ¿Cómo se han visto? Pues, ¿Se han visto de lejos? sí. ¿Se han visto muy cerca? ¿Se han visto al lado en el suelo? Pues comienzan a aparecer generalmente lejos, en aquel si es y no es que la gente se suele apuntar a lo de la estrella fugaz. Pero cuando luego se comprueba pues que las trayectorias son horizontales o que van de abajo arriba o que, como te decía en la conversación preliminar, pues se avienen pues entonces ya la cosa se torna imposible calificarla como fenómeno natural. Y luego, en la medida que ellos deciden acortar distancias, pues la cosa se va tornando más y más seria hasta el punto de que a muchos pues se les llegan a romper los nervios en determinado tipo de aproximaciones. José Pardo nos ha contado que él los ha visto, ha hablado con ellos telepáticamente, los ha descrito con unas manos azules, los ojos rasgados, etc. ¿Tú podías avalar que esto es así? ¿Has visto algo parecido? ¿O qué te ha parecido el relato de Pardo? De todas las cosas que han dicho los estimados contertulios, pues pudiera apuntar cosas en relación a los ovnis, de todo. Quizás en una pincelada rápida pudiéramos intentarlo. En ningún momento quisiera desacreditar a nadie porque no soy quien. Existe realmente amplia literatura con muchos enredos también orquestados por los poderosos de este mundo. La gente haciendo caer en el ridículo a las personas pues que de buena fe manifiestan lo que verdaderamente han vivido. Luego también hay personas que pues elucubran y de esas pues en los manicomios hay muchas, y me estoy refiriendo también a la cuestión de las reencarnaciones, y no es ninguna crítica a nadie, pero es harto frecuente pues que los personajes célebres de la historia gustan a muchas personas. Raramente se hallan las reencarnaciones de esclavos romanos o de gente anodina, siempre son personajes brillantes. Pero verdaderamente todo lo que se ha dicho, pues como decía, tiene cierta relación, hasta el amable gato. No en vano Walt Disney hizo una película que se llamaba El gato venido del espacio, y no en vano los embalsamaban los egipcios, que lo hacían con aquellas escafandras que tanto recuerdan a determinados atuendos espaciales. Luego los niños, como Sel y otros quizás no tan distinguidos, los niños prodigios, pues quizás serían los interlocutores ideales para un hipotético encuentro o toma de contacto ya oficial con los extraterrestres, en el momento en el que la humanidad hubiera ya dado pruebas de madurez, a lo cual ya estamos acercando. Realmente es un auspiciado o un ayudado por ellos, y me estoy refiriendo al señor Gorbachov, a pesar de que ahora pues está en un segundo plano. Esto lo digo con total seguridad porque ha estado 4 veces confirmado. ¿Tú apostarías cualquier cosa, un brazo, tu propia vida, de que los ovnis, que efectivamente los extraterrestres existen? Pues naturalmente, porque los he visto centenares de veces y se los he hecho ver a otras personas. Concretamente llevo este luto porque murió mi madre hace poco, y el primo de ella, el famoso editor barcelonés Gustavo Gili, quien con sus 85 años, pues el 11 de junio estuvo en Montserrat y los vio. Y fue una demostración de las definitivas, porque los ovni incidieron sobre la estrella Deneb de la constelación de la Osa Mayor 2 veces a petición verbal. Pero no nos queda nada más que un minuto para que hagan ustedes 2 o 3 preguntas a cualquiera de los presentes. Rápidamente, a ver si lo conseguimos. Primera pregunta, ¿quién la hace? Este chaval. ¿A quién? Quería preguntar al tercer invitado
que si sabe la procedencia de aquellos seres extraterrestres. Sí, con mucho gusto. A mí me dijeron que venían de Ganímedes, la tercera luna que tiene Júpiter. Rápidamente, otra pregunta. ¿Quién la hace? Vamos. Sí. Hola, yo quisiera preguntar a Santiago si el futuro, si es cercano cuando ve las lluvias de fuego, si es un futuro lejano o cercano. Más bien un futuro cercano, y además he oído rumores de que cuando se hizo, esto es una cosa un poco superficial, pero hay rumores en medios de investigación y tal, de que en el calendario pudo haber un trastoque de fechas y posiblemente estemos más adelantados de lo que creemos. Con lo cual, si se habla del año 2000, pues igual está el año 2000 más cerca de lo que pensamos. Pero vaya, es futuro cercano. Última pregunta, por favor, este joven. Al quinto invitado, que se le ha cogido miedo a las motos o ha vuelto a coger motos desde el accidente. No, miedo ninguno, vamos, yo sigo conduciendo el coche, ¿no? Lo que pasa es que la moto ya es un poco por respeto a la familia, a mi novia, que imagínate cómo podrían quedarse en casa cada vez que yo saliera con la moto, pues un poco por respeto, pero me siguen gustando. De acuerdo, muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Como habrán visto, realmente esta noche hubiéramos seguido un par de horas más tranquilamente porque han sido unas conversaciones muy interesantes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes que también siguen allí. Y en primer lugar, muchas gracias al mago Tristan Baker y a Sudiuki por haber venido, por habernos contado esas investigaciones que ha hecho y por esa ayuda tan grande que tiene y esa fe en su gato. Yo quería decir una última cosa, o sea, que toda investigación tiene que ser demostrativa, o bien a modo fotográfico, con cámara de televisión. Ya no tenemos tiempo para seguir hablando esta noche. Yo también te convoco, y quizá la mayoría de los presentes, para hacer un segundo programa y podernos extender más. No obstante, yo quiero un gran aplauso para él y para su gato. Otro para María Torres, la madre de Ossel, la reencarnación del lama, que no todo el mundo es quizá una gran suerte única poder llegar a ser, si esto es así, madre nada menos que de un lama. Un aplauso para ella. José Pardo, naturalmente, que según nos cuenta, si él está seguro, aunque dice que es un tipo bastante nervioso y se altera bastante, se le nota, pero yo no tenemos ningún derecho de darlo, lo cual quiere decir que ojalá cualquiera de nosotros pudiera tener una experiencia como esa. De Santiago La Torre por lo mismo, es la segunda vez que está en nuestro programa. Yo incluso deseo que haya una tercera, porque todo lo que nos ha contado es realmente muy interesante, muy tremendo y digo, ojalá sea verdad. Manolo Muñoz, este joven que se libró milagrosamente de un accidente terrible de moto, que iba con su novia, y lo único triste al final que pasó es que a la novia se le rompió la muñeca, ¿no? Se le compra otra y en paz. También para Luis José Clifford, un estudioso del fenómeno de los ovnis, que él asegura y está convencido de que los ha visto, y con él los han visto miles de personas. Ojalá todo el mundo sea más crédulo, porque la mayoría de la gente le es más cómodo decir, va, todo eso son falsas, pero... Y vuelvo con Tristan Baker, porque parece que por un fenómeno de micro... Es ciudadano del silencio. Ha debido ser culpa del gato. Entonces los aplausos exactamente lo asustan un poco. Bueno, sí. Pues no obstante pido otro aplauso para el padre. Y bien, más de una hora hablando sobre este tema tan interesante y tan tremendo y seguramente tan responsable de nuestros pasados, presentes y futuros, para seguirnos preguntando,
¿Será verdad que hablando se entiende a la gente?